nosotros debíamos estimar aquí inicialmente era la relación de transmisión con esta formulita. Cuando nosotros dividimos la frecuencia de rotación de la máquina motriz y la de la máquina conducida inmediatamente. Lo que nos da una relación de transmisión tentativa que la semana pasada nos dio a nosotros 3,33. Bien. Después, nosotros con ese valor vamos a ingresar a esta tabla. Vamos a ingresar a esta tabla. Donde para ingresar a esta tabla hay ciertas recomendaciones. La primera recomendación es que nosotros siempre tenemos que trabajar con al menos 19 dientes, por lo tanto trabajamos de aquí para acá. Esa es la recomendación general. Siempre sobre 19 dientes. A menos que estemos en presencia de una condición de alta velocidad o una condición de carga impulsiva. Si estamos bajo esas condiciones, tenemos que trabajar obligatoriamente solo con la última columna. Ya, en una condición general de 19 dientes hacia la derecha, si estamos en carga impulsiva o alta velocidad, ahí tenemos que trabajar solo con la última columna. En este caso, como no tenemos carga impulsiva en alta velocidad, podemos trabajar con toda esta zona y acá nosotros buscamos valores cercanos a la relación de transmisión que acabamos de calcular. Donde la semana pasada definimos que el 3,33 estaría entre 3,3 y 3,62, ¿cierto? Estábamos entre esas dos cantidades. ¿Con cuál de esas dos cantidades nos quedábamos? Tenemos que probarlas y verificar con cuál cumplimos las restricciones de la velocidad de la máquina conducida. Entonces, nosotros probamos 3,3, probamos 3,62 y ¿con cuál nos dio más cercana? Con la relación de 3,3, por lo tanto, esa era la relación de transmisión normalizada, la que involucraba, por un lado, el sprocket motriz con 23 dientes y el sprocket conducido con 76 dientes. Conocíamos el Z motriz, que era de 23 entonces, y el Z conducido, que era de 76. Esa era la información que nosotros debíamos levantar del paso número 1. Paso 1. Consultas jóvenes. Inquietudes. ¿Dudas en este paso 1? ¿No? Paso número 2. Nosotros levantamos la potencia de proyecto. Para establecer el cálculo, debemos levantar primero el factor de aplicación, donde acá vamos a intersectar las dos máquinas solamente. El motor eléctrico, por un lado, que son las máquinas propulsoras o motrices que están acá arriba, y las máquinas conductivas que están acá, que sería en este caso el agitador de líquidos. Al intersectar los dos parámetros, nos había dado que F1, que es el factor de aplicación, era igual a 1. El F2, ¿de dónde sacábamos el F2? ¿De dónde salía? Del número de dientes de la polea, o sea, en este caso el sprocket motriz, ¿ya? El sprocket motriz que acá nos habían dicho que era de 23, el sprocket motriz, y ese lo buscamos ¿dónde? Ya donde aparece Z1, en esa primera columna, y automáticamente el F2 está al ladito. Solo si no está acá el número de dientes del sprocket motriz, utilizamos la fórmula, pero solo en ese caso. Si aquí está, lo levantamos inmediatamente y en este caso sería de 0,83. Para estimar la potencia de proyecto, debemos trabajar la potencia nominal en kilowatts, que en este caso aquí está lista, a diferencia de las correas que trabajábamos en HP, que esto está en el sistema internacional, y multiplicamos los tres términos solamente. Potencia de proyecto sería igual a la potencia nominal, que era 1 kilowatt, multiplicado por el F1, que era 1, y multiplicado por el F2, que era 0,83. Lo que resulta una potencia de proyecto de 0,83 kilowatts. Bien. Paso número 2.
Listo. Paso número 3. Debemos levantar las características de la cadena. ¿Qué características eran las que se encontraban en esta gráfica? Tipo de lubricación. Ya el paso, el tipo de lubricación Tipo de cadena. y el tipo de cadena que nosotros queremos hacer. Tipo de cadena que podría ser simple, doble o triple, donde claramente cuál es la más económica, cuál es la que nosotros vamos a utilizar. La simple, que es una sola hilera, y por aquí encontramos los diferentes pasos que están en milímetros y en pulgadas, y también los tipos de lubricación recomendados para cada una de esas condiciones. ¿La simple la vamos a jugar por este ejemplo solamente? Siempre. O sea, siempre, al menos en nuestros ejercicios, vamos a trabajar con la más barata. Porque para un mismo caso nosotros podríamos tener solución en cadenas simples, en cadenas dobles y en cadenas triples. Entonces depende en términos prácticos, qué tantas lucas queremos invertir en la transmisión, porque podemos transmitir con una cadena doble, pero la cadena va a ser más compleja, los sprockets van a ser más complejos y todo tiende a ser más caro. ¿Ya? Entonces siempre se tiende a trabajar con la cadena simple primero. ¿Con qué información entramos acá? Entramos con la potencia de proyecto del paso anterior y con la frecuencia de rotación de la máquina motriz. Potencia de proyecto que la vamos a buscar acá en las cadenas simples y la frecuencia de rotación de la máquina motriz que lo ubicamos en la parte inferior. Que al intersectar los dos parámetros habíamos dicho que en este caso era una cadena de qué paso? De ¿dónde estaba? 0,8 y 100, 12,7, exacto. Por ahí estábamos, que vamos a considerar que estamos en esta zona de paso media pulgada o 12,7 milímetros, ¿cierto? ¿Ya? Y la lubricación era de tipo manual. Entonces, la característica de la cadena es que primero era una cadena simple, la que nosotros estamos usando. Cadena simple o de una hilera. El paso que levantamos era de 12,7 milímetros o equivalente esto a media pulgada, y la lubricación que nos recomiendan es manual. O sea que solamente una persona cada cierto tiempo deposita una cantidad de lubricante con una cierta frecuencia ya sería correcto. Bien, con respecto a esta gráfica, consultas. Díganme. ¿Cuál es intersecta? ¿La potencia de proyecto? La potencia de proyecto con la frecuencia de rotación de la máquina motriz, que sería en este caso los 0,83 y las 100 RPM. Los 0,83 que sería aproximadamente cercano a 0,8 y las 100 RPM que estaría en la parte inferior. Donde se intersectan nos da el área APP. Entonces por acá pueden montar ustedes. Frecuencia de rotación es F2, ¿cierto? Ah, F2. No, en este caso la frecuencia de rotación de la máquina motriz. Ah, Sería la 100 RPM con la potencia de proyecto del PP que teníamos por acá. Entonces ya pueden definir ustedes NM acá abajito y PP por este lado para que puedan entrar a la gráfica. ¿Ya? Bien, ¿qué más? ¿Consultas con respecto a esta gráfica? ¿Inquietudes? Bien. Después tenemos paso número 4, la distancia tentativa entre el centro de los sprockets. Al igual que en las correas, acá igual se tienen que cumplir algunos ángulos de contacto entre la transmisión, y eso lo podemos definir de la siguiente manera. Por catálogo se establece, jóvenes, que la distancia tentativa entre los sprockets debería estar entre 30 a 50 veces el paso. Pero para que nosotros tengamos un resultado en común, vamos a definir que la distancia tentativa entre los sprockets va a ser de 40 veces el paso solamente. ¿Ya? Con esto nos vamos a quedar para realizar ese cálculo. Entonces, en el paso 4, la distancia a la cual tenemos que ubicar los sprockets sería de
40 veces el paso, que lo trabajaríamos en milímetros. ¿Ya? En este caso la distancia tentativa sería 40 por 12,7 milímetros y determinaríamos a qué distancia se encuentran estos dos elementos, el sprocket motriz y el sprocket conducido. 508 exacto. 508 milímetros. Ese sería el resultado del paso número 4. Después, LP, paso número 5, que sería la longitud de pasos de la cadena. ¿Cuántos eslabones debe tener la cadena para poder ubicarse abrazando estos dos sprockets? Acá nosotros podemos estimar la cantidad mínima, por eso también nuevamente aparece como LP, longitud primitiva de la cadena, donde la información que nos pide esta fórmula ya es conocida. Los Z, el número de variantes de los dos sprockets, es conocido del paso 1, la distancia tentativa la conocemos del paso 4, y el paso de la cadena lo levantamos en el paso 3. Entonces de acá vamos a estimar una cantidad que va a ser la cantidad de pasos de cadena que debemos considerar. Así que vamos a reemplazar esos datos y vamos a determinar cuántos pasos debería tener la cadena como mínimo. La cantidad de pasos como mínimo que debería tener este elemento. Cantidad de pasos o eslabones de la cadena. ¿Ah? Sí. Los ceros son el número de dientes de los dos sprockets que los tenemos por acá. 23 y 76. Ahora determinamos la cantidad de pasos. Sí, la cantidad de pasos o eslabones de la cadena es lo que vamos a sacar con la formulita del EDP. Cantidad de pasos o eslabones de la cadena. Reemplaza la fórmula con lo que te ejemplo. ¿Ah? El paso, es el CT es 40, no lo hacemos horizontal, Es el un medio mes. es 40. El paso, Es el mes. la cadena. Es que me dejan aquí todo el día en esta sala. No salgo de aquí, ¿no? Y si multiplica 40, pues. Como no salgo, me olvido de iniciar la clase. Pero que el Sí, sí, en esta sala estoy aquí. Ah, el ZN 23. Z motriz que sería 23 Ah, sí. y el Z conducido. Profe, la fórmula que está ahí al costado, esta LC es igual a... Ah, ya, vamos bien. Ah, no, ya. Vamos. Estimamos primero el LP. Profe, la distancia entre centros la dejamos en milímetros. La distancia entre centros en milímetros. Milímetros. Medio metro por ahí. Lo dejamos en milímetros. Fabián Arevalo. Juan Matías. Daniel Cabrera. Juan Carril. Sebastián Díaz. Nicolás Garrido. Rodrigo Gutiérrez. Enzo López. Will López. Catalina Monroy. Daniel Moreno. Walter Olivares. Axel Pacheco. Evans Pedrones. Mauricio Peña. ¿Cómo te dieron tu nombre? Igor Riquelme. ¿Cómo te dieron el nombre? Nelson Solís.
Sebastián Romero, Edgar Valdés, Javier Valenzuela, Gonzalo Villa, Villa, Eloíno Guillermo, Camilo Zambrano y Nehemías Zambrano. Que es un modelo dice que es una ¿Sí? Siempre va a dar un número como muy bajo. No ponemos un rango. No hay un rango para ver si- Hay que considerar que lo que nosotros estamos estimando cada eslabón de cadena, cuántos eslabones tenemos para poder. Tú dicen eso. Ya. Puede ser. No sé que el resultado de esta norma. Por ahí. Sí, puedes considerarlo porque el paso de la cantidad, perdón, la distancia entre centro, el CT siempre va a ser grande. Sí. Pero. ¿Cuánto da un peso? 131 me dijo su compañero. Sí. Sí. Ya. Ven. Tenéis que hacer la parte. Este me dio 49,5. Este me dio 49,5. El segundo me dio 80. El 12 de 8, 0,31 no más. ¿Qué pasó? Ahí me falla la calculadora. No sé cómo hay que hacerla. Está bueno, sé cómo hay que hacerla completa. Sí, pero para asegurarte, yo preferiría que hiciera ahí por parte. Ya, pues, tengo por parte, pero no me da la calculadora, no me da. No sé cómo hay que hacerla. Y después sumo todo esto y después lo multiplico. Bien. Ayúdame a meterle A ver, y abajo. pero también yo le recomiendo que lo que decía su compañero. Por parte, por parte. Estímalo por parte. Esto es por el ingreso. Exacto. Sería paréntesis. Pero el 12,7, aunque da lo mismo, pero el paso multiplica solamente el numerador. Tú no mandaste tu paréntesis acá, pero entonces como así está multiplicando lo que resulte de ahí, te va a dar eso. Pero vámonos. Ya, la Así que lo tendría que hacerlo. no, pero Paréntesis, paréntesis. ¿Ya? 76 menos 23. Cierro paréntesis. Dividido. Abro paréntesis. 2 por qué? Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Al cuadrado. Bien. Eso me da igual. Y ahora Eso lo multiplica por 12.7. exacto, es igual, y eso dividido. Dividido por 508. Exacto. Está hablando de eso. Pero está ahí en el paréntesis. Recuerda que mientras más paréntesis mejor. Este con los broteros igual. Mientras más paréntesis mejor. Ahí sí. No, yo. ¿Me puedes explicar por qué pasa? ¿Ah? Ya. En este caso lo que nosotros estamos sacando son la cantidad de eslabones que va a tener en la cadena. Y para poder abrazar los dos propios. Como el árbol, pero en el material de labores. El labor en este caso. Ah, En este caso lo que nosotros en la imagen estaríamos determinando. 131 como En este caso nosotros estamos sacando cuántos eslabones necesitamos para poder abrazar los dos sprockets y a la distancia que nosotros ya definimos que era 180. Serían 130. Este es el mínimo. Este es el mínimo. Siempre el ve y después lo tenemos que normalizar. Exacto. la unidad de medida. La unidad de medida. Pasos o eslabones de cadena.
Eso es lo que nosotros acabamos de definir. Bien, ¿nos da esto más o menos? ¿Ah? Más o menos, cerca por ahí. Este dato lo tenemos que normalizar. ¿Y qué es lo que nos recomiendan? Para que la cadena sea resistente y no tengamos que montar una unión que se denomina eslabón acodado, nos recomiendan que siempre nosotros redondeemos o aproximemos al número par de eslabones siguientes. ¿Ya? Porque el número par de los eslabones son eslabones normales y no tenemos que recurrir a una unión que no es segura o no es fuerte, que son los eslabones acodados. Entonces, siempre nosotros vamos a aproximar al número par superior. En este caso sería, ¿cuántos pasos? 132 pasos. Si tuviésemos algún problema de holgura, lo podemos solucionar con un tensor, así que eso no es problema para esta transmisión. Siempre el número par superior para que sea una unión fuerte de la cadena. Considerando esta longitud, que sería la longitud primitiva normalizada para la cadena, esta es la cantidad de pasos eslabones que vamos a considerar. Con la formulita que está al lado, nosotros podríamos estimar el largo de la cadena, aproximado, Tiene que ser par. siempre al par superior. El largo de la cadena con la longitud primitiva normalizada, la cantidad de eslabones normalizada, multiplicado por el paso de la cadena que nosotros ya conocíamos, sacamos un largo de cadena a medir. Ese viene siendo el LC. LC, no, el largo de la cadena, que serían los 132 por 12,7. Donde el largo de la cadena sería más o menos 1676,4 milímetros. Un poquito más de metro y medio debería tener la cadena extendida. ¿Ya? Esa es la que nosotros vamos a utilizar en esta ocasión. Como acabamos de extender levemente la cadena al pasar de 131 pasos a 132, para poder suplir eso, antes de utilizar el tensor, podemos corregir la distancia entre los sprockets. Podemos calcular la distancia real entre el centro de los sprockets, el CR, donde eso lo estimamos en el paso 6. ¿Cuál es la referencia que vamos a tener para este término? Igual que en las correas, la distancia real debería ser levemente superior a la distancia tentativa que nosotros ya estimamos previamente. ¿Ya? Entonces debería ser un poquito más de 508 milímetros para tener una referencia en el cálculo que vamos a realizar. Bien. Sí, siempre el número par superior. El LP que nosotros sacamos que era 131,278, el LPN sería siempre el número par superior. No, hay que revisar por ahí el cálculo más detalle. ¿Tenemos alguna batería como para hacerle al Nico un rato? No tengo ni idea. Pero que es como por lo menos que al día a día. Cerramos paréntesis, cerramos nuevamente y eso es cuadrado. Eso lo multiplica por 12.7, es igual. Eso dividido por el terminal. Reemplazamos los datos jóvenes, reemplazamos el LPN que ya tenemos,
reemplazamos los números de dientes que también ya conocemos y realizamos el cálculo correspondiente. Acá, jóvenes, tengan cuidado con lo siguiente, que aquí a algunos les pasa la cuenta a la calculadora. Cuidado con esto, cuidado con este término que tiene que estar siempre entre paréntesis. Ya, sacar eso primero y después lo restan con otros parámetros, porque si no la calculadora resta primero y después multiplica y deja las cosas. ¿Ya? 2 por LPN si quieren lo sacan primero y después lo restan por el Z motriz y por el Z.5. Si no, ahí les podría generar más de algún problema. Ojo con eso. Ojo con esa multiplicación. Recuerden que la calculadora no reconoce qué hacer primero y qué hacer después. Profe, ¿cuál vendría siendo el LPN? ¿Cuál? El LPN. Los otros láseres. Porque dice N, y lo tenemos como M. ¿Cuál? El LPN. No puede ser una N. Ah, una N. Sí, tiene 2 vueltecitas no. Estoy con la N. Así. Ah, claro, Es que, sí, porque acá me dice la N, me tiene una buena vueltecita, claro, tiene 2 vueltecitas. que esta es la N manuscrita y imprenta. No, porque igual te genera Una imprenta y la otra es manuscrita. ¿Vale mi argumento? Sí, sí. Porque allá, mira, la N te tiene una vueltecita y la M te tiene 2 vueltecitas. Eso es complicado. Mejor hacer la En radio pura Acá tontera. la Z tiene. Profe, échelo. Pero la N en ese tipo de letra, ¿cómo sería? Ahí no. Touché. también son 9 pasos. No, son menos, son 8 Es más que este es más rápido y la fórmula de son un poquito más ¿Cuánto más o menos daría esto entonces? ¿Cuánto más o menos? Error. Más error. Está brígido. ¿En serio? Pero no doy cuenta. Profe, el miércoles el test igual es de 4, ¿cierto? Sí. Grupito máximo 4. Yo me dio 512, Puede ser que son 12, ¿no? 532 me dio a mí, pero 512. ¿Ya?
512. ¿Cómo le hiciste esto? Con la calculadora, yo puedo hacerlo más. Corregir eso todo y sacar la raíz cuadrada. 512,695. Después, No, ahí tenemos un todo toque. lo que ejerce. Primero tenemos que hacer transparente. Cuidado con Después, cuidado con eso. Eso tengas cuidado con que transparentes esos dos textos que tenemos son los que tienen problemas. prefiero hacerlo así. Problemas para Comía más agua. 512,695. Recuerden, jóvenes, que la referencia es que siempre es levemente superior a la distancia tentativa. Y ese es nuestro referente para el cálculo que nosotros realizamos en esta oportunidad. ¿Ya? Si está muy disparado o está por bajo, es porque hay un problema ahí de la operación. En el paso número 7, lo que tenemos que estimar, jóvenes, es la velocidad lineal de la cadena, que es la velocidad tangencial que aparece por ahí mencionado. Lo que va a resultar en esta oportunidad en metros partido por segundo. ¿A qué velocidad va a estar trabajando la cadena? Donde la velocidad tangencial o lineal va a ser igual a la frecuencia de rotación de la máquina motriz, que en este caso eran 100 RPM, multiplicado por el número de dientes del escroquet motriz, que es 23, multiplicado por el paso, que en este caso es 12,7, y todo esto dividido por 60.000. Esto va a resultar entonces, jóvenes, de acuerdo a las unidades de medida, en metros partido por segundo. Lo que da en esta ocasión 0,486 metros partido por segundo. Sería entonces la velocidad a la cual va a estar trabajando esta cadena en su funcionamiento normal. Y el último paso, el paso número 8, nosotros por efecto del funcionamiento de la cadena va a generar cargas entre los ejes que va a estar conectando, y esa carga la podríamos estimar con esta formulita, donde aquí aparece denominado como fuerza axial que va a generar la cadena sobre los ejes donde se encuentran los sprockets. Los mil por la medida. Exacto. Porque la potencia la vamos a ingresar acá en kilowatts y serían 0,83 kilowatts. Para pasar de kilowatt a watt nada más aparecen esos metros. Y esto dividido por la velocidad, que estaría en metros partido por segundo. Lo que nos va a resultar la fuerza que va a generar la cadena sobre los ejes en los cuales se encuentra montada. Esto, de acuerdo a la unidad de medida, debería resultar en newton, lo que en este caso resulta 1707,818 newton. Bien, con esto entonces tendríamos, jóvenes, este primer ejercicio, lo que lo vamos a resumir en algunas características que vamos a levantar. Cuéntame. Profe, no sé si lo dijo en la pregunta, pero los milímetros los termómetros o con los 60.000 estaba. No, con los 60.000 automáticamente eso transforma los milímetros a metros y también reemplaza los minutos a segundos que están ahí en la RPM. Así nos dan en metros partidos por segundo. Sí, el 60.000 tiene. ¿Ya? ¿Podríamos crear el número 5? ¿Cuál? ¿El número? ¿Cuál? ¿El 5? Ah, el 7. El 7. La fórmula del paso 7. Uno es P y el otro es PP. No, estoy despejado. No, 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 no.
15 la calle, weón. Dije que lo estoy molestando. Quería golpear. Para poder cerrar este procedimiento, tenemos que resumir lo que acabamos de levantar. Recuerden que lo que nosotros estamos buscando son los elementos necesarios para poder transmitir esta potencia con cadenas. Entonces, de acuerdo a la norma europea, que es la que nosotros estamos aplicando en esta metodología, la cadena se designa de la siguiente manera, jóvenes. La norma europea se indica esto sería paso en pulgadas en base en 16 y aquí sería el tipo de cadena. La designación de la cadena se indica con el primer término, que hay entendido como X, donde X va a ser el paso de la cadena en pulgadas en base 16. La letra B que está ahí es porque estaríamos designando de acuerdo a la norma europea, norma británica, que es lo que se utiliza acá en Chile. Y el parámetro I final es el tipo de cadena, donde la cadena simple se reemplaza por un valor 1, si es doble 2, si es triple 3. Entonces primero tenemos que definir el tipo de cadena. Para establecer el paso en base 16, que es lo que se realiza, nosotros el paso en pulgadas, en este caso es de media pulgada. ¿Por qué numerito? Nosotros multiplicamos el denominador para que en un denominador aparezca un 16. 8 y 10. En este caso lo multiplicamos por 8 y por el mismo término multiplicamos el numerador. O sea, esta fracción en base 16 es equivalente a 8 16avos de pulgada. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces automáticamente aquí tenemos el paso en base 16. ¿Cómo construimos la designación? Nos quedamos solamente con el numerador porque se asume que ya está dividido en 16. O sea, aquí la cadena sería 8b y después el último término del tipo de cadena, que acá nosotros estamos utilizando cadenas simples, por lo tanto el último término sería 1. Esa es la designación de la cadena. ¿Ya? La 8b-1 es la que nosotros tendríamos que utilizar en esta oportunidad. El primer numerito sería el paso, asumiendo que está en base 16, y el último numerito sería solamente el tipo de cadena que nosotros queremos utilizar. Entonces, ¿qué cadena es la que tenemos que adquirir? Cadena. Nosotros necesitamos 132 pasos o eslabones de este tipo de cadena. Entonces van a ser 132 eslabones de un tipo de cadena 8b-1 para este caso. Después tenemos que definir los sprockets. Y vamos a tener un sprocket motriz y un sprocket conducido. El sprocket motriz, los dientes, ¿de qué forma tienen que ser? Los sprockets tienen que ser coincidentes con la cadena, para que no se nos salte o para que no tenga problemas ahí el funcionamiento. Entonces los sprockets van a ser de tipo 8b-1, los dos. Y la diferencia entre los dos es el número de dientes. El sprocket motriz debe tener 23 dientes y eso se designa 23T. Y la última T es por diente en inglés. ¿Ya? 23T y el otro sería 76T. Y ahí estaría definido lo que nosotros tenemos que adquirir como mínimo para poder transmitir esta potencia.
132 eslabones de ese tipo de cadena y 2 sprockets con esa forma y con esa cantidad de dientes. Eso sería la parte final ya de esta metodología. Profe, como respuesta desde el P hacia abajo, o el equilibrar Claro, el resumen de todo lo que nosotros hicimos antes sería lo que estaría ahí. pero así como respuesta a eso sería. Sí, si nos pidieran los elementos necesarios para poder transmitir la potencia con cadenas, esto es lo que nosotros tendríamos que comprar para poder transmitir la potencia en esta oportunidad. Los 2 sprockets y una cadena como mínimo, porque lo que quedaría ahí pendiente, que eso se ve cuando se montan, el tensor. ¿Ya? Pero eso como mínimo es lo que tendríamos que adquirir para poder conectar las dos. ¿Ya? Bien, consultas jóvenes, consultas. ¿Cómo sacó el 8B? El 8-1, el primer término es el paso en base 16. Nosotros sabíamos que el paso era media pulgada, que es lo que está acá, lo multiplicamos el denominador por un valor para que nos dé 16. ¿Siempre tiene que ser 8 parques? No, o sea, tú, el denominador, lo que tengamos, lo tenemos que llevar a base 16. Por ejemplo, si esto no fuese media, si fuese 3/4, el paso fuese 3/4 pulgada. ¿Por qué numerito multiplicamos el denominador para que nos dé 16? 4. Por 4. Entonces en ese caso multiplicamos el denominador y el numerador por 4. Y eso sería 12, 16 avos. 16 avos. Sí, bueno, entero. ¿Ya? Entonces buscamos solamente las fracciones equivalentes, pero que queden en base 16 o denominador 16. ¿Ya? ¿Qué sería 4B? ¿Ah? Ahí vendría siendo 4B. No, pues en ese caso nos quedaría 12B, bueno, en ese caso iría 1. Tipo 1 porque la cadena es Porque simple. se asume que el paso que está aquí está en base 16. O sea, aquí ya sabemos que ese valor está dividido por Entonces se 16. tomaría el valor de arriba de la fracción. El numerador. Quedamos solamente con el numerador. ¿Ya? Bien. ¿Fin de semana? ¿Se lleva, jóvenes? ¿Alguna otra consulta sobre este primer ejercicio? Hay que estudiar todavía. Vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Profe, el es ocupa de Sí, voy a hacer un cuadro. No hay problema. Bien, veamos este segundo caso, jóvenes. Veamos este segundo caso. Solo el enunciado nuevamente, apuntamos solo el enunciado y avanzamos con esta metodología. Profesor, el CR si no da el valor 512 ¿Cuánto le dieron? 600. 600. Ya, a ver, veamos el cálculo. Veamos. No podríamos tener un detalle. 132, 36, ya. Pero yo lo que iba a mencionar, no tener un problema, ahora es ese término y ese término que está de Lo digo por experiencia que no. Sí, ya, Ya, ya. 212. Ya ves, por lo menos, no hay problema. Claro, nos daría los 211, 252, y 264. Sí, pero menos. Ah, exacto, menos 76 y menos lo que 165. En ese caso sería 76 más 3, más. Claro, sería menos 76 y menos 26. Entonces aquí nuevamente levantamos los datos de la máquina motriz y de la máquina conducida.
para poder alimentar el procedimiento de selección. Cinta transportadora. El MC es 300 RP. Entonces acá tenemos una máquina motriz que sigue siendo un motor eléctrico. Nos dice que queremos accionar una cinta transportadora bajo estas velocidades. El motor eléctrico gira a 1200 y la cinta transportadora necesitamos que gire a sobre 300 RPM. Nos dicen, jóvenes, que la cinta transportadora estaría operando con elementos de distintas formas y pesos, ya, para que eso lo tengamos en consideración dentro de este caso. Esa es la información que tenemos para poder alimentar la metodología. Con esto entonces podemos partir con la selección. Paso número 1 nuevamente. ¿Qué es lo que deberíamos estimar de inmediato? El I. Relación o transmisión. NM partido por NC. 4. Lo que nos daría inmediatamente 4. Revisamos cuáles son los valores más cercanos a 4 dentro de esta zona de soluciones que nosotros estamos considerando. 19 y 76. ¿Ah? 19 y 76. Ya, tenemos el valor. Primero tenemos que fijarnos solamente en la relación de transmisión. Sería 4. ¿Y qué otro valor tenemos cercano por ahí? 3,62. Ya, 3,62 lo más cercano, ¿cierto? Pero dice que tiene que ser superior 4,47. Ya tenemos 3,62, también tenemos 4,13 por ahí, ¿cierto? Está entre esos valores, no hay ninguno lo más cercano, ¿cierto? 3,8. 3,80. Ah, 3,8, a ver. Ah, sí, 3,8, sí. Recuerden que ahí nos sirve todo lo que está por acá. Pero le dijimos 2, ¿no? Sí, siempre es bueno quedarnos ahí con un valor sobre, bajo. Bueno, aquí tenemos el valor exacto también. Es que si
¿ya? Entonces tenemos que probarlo. Recuerden que tenemos que cumplir con la restricción. ¿Ya? Entonces tendríamos 362, tendríamos 3,8 y también tenemos el valor de 4. ¿Con cuál nos quedamos? Con el que cumpla la restricción que nosotros tenemos acá. Entonces tenemos que probar con cuál podríamos cumplir. ¿Con cuál cumplimos? ¿Cuál de los dos valores dijo que iba a tomar, profesor? Probemos los tres. Tenemos 4, tenemos 3,62 y tenemos 3,8. No, perdón, era 4,13. 4,13 y 3,8. Ahí está. Esos dos eran los que están, uno que está por arriba, otro que está por abajo y el valor exacto. Y veamos qué ocurre. Recuerden que para poder estimar la velocidad de la máquina conducida, nosotros dividíamos Nm por la relación de transmisión correspondiente. ¿Con cuál de esas tres cumplimos con esta restricción? ¿Con cuál estamos sobre las 300 RPM? Profe, disculpe, ¿qué es 4? ¿Ah? ¿Por qué no dio 4? Nm partido por Nc, 1200 partido por 300. 3,8. Claro. ¿Y cómo lo determina? ¿Cuál es la operación? Despejamos acá Nc. Ya. Despejamos Nc, que sería la velocidad de la máquina conducida, y nos quedaría Nm partido por la relación de transmisión. Entonces dividimos 1200 por 3,8, 1200 por 4,13, 1200 dividido por 4 también, que es el otro valor. Según yo, si es sobre, no podríamos coger un valor sobre el I. Exacto. En ese caso tenemos que trabajar con un I más chiquitito. Exacto. 3,8. El I entonces que nos sirve en este caso sería, 3,8. el que cumple con la restricción sería 3,8 como ustedes me acaban de indicar. Ese sería el I no normalizado. Y el 3,8, ¿qué es lo que involucra? Un Z motriz de 25 y un Z conducido de 95, ¿cierto? Recuerden, jóvenes, que en una condición general podemos trabajar de 19 dientes hacia la derecha, y donde nos limitamos a trabajar con una sola columna es si tenemos cargas impulsivas o alta velocidad. Ahí tenemos que trabajar solo con 25. Pero en una condición general podemos trabajar con todo lo que está de 19 dientes hacia la derecha. Por eso aquí podemos trabajar con 25. Tenemos entonces el número de dientes del sprocket motriz y sprocket conducido. Paso número 2. F1. Levantamos el F1. Buscamos la máquina motriz y buscamos la máquina conducida. Aquí, jóvenes, nosotros tenemos dos cintas transportadoras. La primera aparece por ahí, que es una cinta transportadora con carga uniforme, y por acá tenemos cinta transportadora con carga no uniforme. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál será este caso? Carga uniforme, jóvenes, es que una cinta transportadora siempre mueva los mismos elementos. No sé si vamos a ver un tarro de pintura, que todos los tarros de pintura tengan el mismo tamaño. Si vamos a ver cualquier elemento, que todos sean equivalentes. En este caso, ¿qué es lo que nos El dice? enunciado decía que tenía carga y formas diferentes. Distintas formas y pesos, por lo tanto la carga sería no uniforme. Esa sería la cinta que nosotros tendríamos que utilizar. Por lo tanto, el F1 valdría en este caso 1,4. 1,4. Después el F2. $0,76, entramos solamente con el número de dientes del sprocket motriz, que es 25. 0,76 entonces. Y con esto estimamos la potencia de proyecto. Potencia de proyecto que tenemos que trabajar en qué unidad de medida? En kilowatts. Y la potencia que le entregaban en HP. En HP.
¿Qué relación nosotros conocemos entre kilowatt y HP? 0,7. Exacto. ¿Por ahí va la cosa? 0,7. Un HP, 0,789. 0,7457 kilowatt. Un HP sería 0,7457 kilowatt. Y eso después lo multiplicamos por los dos factores del F1 y el F2. 1.4 y 0,56. Y con esto levantamos del paso 2 la potencia del proyecto que vamos a utilizar en adelante. En el caso del certamen, la equivalencia no la vamos a ver. Sí. Lo tenemos que recordar que tenemos que trabajar acá en kilowatts. ¿1,98? 1,93 exacto. Después pasamos a seleccionar la cadena. Sabemos que vamos a trabajar con una cadena simple y con eso nos vamos a la tabla. Nos vamos a la tabla. Con eso nos vamos a la tablita. ¿Qué paso de cadena tendríamos que usar acá? ¿Qué paso de cadena? 1200 y 1,983. 1200. Tenemos por acá más o menos. Más o menos. Exacto. 9,525 o 3/8 de pulgada. Por ahí, ¿no? Por ahí más o menos. Y baño de aceite. Baño de aceite. Paso 9,525. 3/8. Y lubricación por baño de aceite. O sea, la cadena tiene que sumergirse en aceite en algún punto en todo el funcionamiento. ¿Ya? Pillamos el 3/8, 9,525. ¿Se han intersectado las dos variables? No. Intersectamos acá 1200 RPM con la potencia del proyecto que es 1,93. 1200 que debería estar más o menos por acá. 1000 o 2000, por aquí más o menos 1200. Y lo intersectamos con 2 kilowatts más o menos que lo que tenemos por el otro lado. Deberíamos estar más o menos por aquí. deberíamos estar por aquí. Entonces, podríamos en el área de las cadenas de paso. 25 de más. Ejemplo, baño en aceite. Acá, nosotros la intersección nos dio más o menos aquí y los tipos de lubricación están en la otra diagonal. Aquí estaría baño de aceite, aquí estaría goteo, aquí estaría manual. Yo creo que sería la condición más crítica de todo. Ya.
¿Pillamos entonces el paso? ¿O alguien tiene duda con el paso? Sí. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Ah? 125. Ese es si nosotros nos intersectamos y estamos aquí con las 1200 en la 1,983 y los pasos están aquí, en esta diagonal. Ahí está el paso, por ejemplo, de el área de 9,525, después sigue la de 12,7. Exacto, abajito están. Paso 9,525 y ahí aparecen pulgadas también. El 9,525 equivalente a 3 octavos, 12,7 equivalente a media pulgada, y así sucesivamente los pasos. ¿Y a dónde sale el baño de aceite? Ah, baño de aceite acá, en esta área, en la otra diagonal. La otra diagonal, si nosotros estábamos aquí, estábamos dentro de toda esta área que corresponde a baño de aceite. Ahí está baño de aceite, aquí está goteo, y así sucesivamente. ¿Pillamos el paso ahora? ¿Sí? ¿Muy bien? Ok. ¿Nos suelta el juego, no? Y el resto ya es cortito, o sea, es más rápido. Después de que pasamos esto, paso 4, nos vamos al CT. CT 40 por 9,525. $381, exactamente. Paso 5. Paso 5 por el 5. 40 por el paso, que sea 40 por 9,525. Aquí estos datos, como solamente aplicar la formulita, se los voy a adelantar para que ustedes le puedan revisar de aquí al miércoles para el test. Y el NP joven resultaría 143,103 pasos. Si nos da 143, ¿cuál sería el LPN? 144. 144, número par superior. El número de la cadena, 144 por 9,525, 1331,6 milímetros. Y con eso después lo corregimos, que ustedes les debería dar cuando lo revisen, 385,459. 385,459 milímetros, levemente superior al CT. Después con ese término podemos estimar la velocidad de la cadena, donde la velocidad de la cadena, la velocidad lineal, va a ser equivalente a los 1200 por el Z motriz, 29,525 dividido 60.000, deberíamos llegar a 4,762 metros partido por segundo. Y el último paso es la fuerza de la cadena, sería 1,983 por 1000 partido por 4,762. Fuerza inicial 46,421. Bien. Y el resumen, ¿cómo nos quedaría, jóvenes? Resumen. La cadena, el paso en base 16, ¿cómo nos quedaría? 3 octavos a base 16 sería 6, 6, 16. 6, 16.
pulgadas. Entonces ahí construimos la cadena. 6B. Exacto, 6B y 1. Entonces las características de la cadena serían para este caso 144 eslabones. ¿Qué paso o eslabones que lo mismo? De una cadena 6B-1. El sprocket motriz sería 6B-1. ¿De cuántos dientes? 25D. Y el sprocket conducido sería 6B-1, 95D. Entonces, con eso ya tenemos los elementos mínimos para poder permitir la potencia de la 143. ¿Ya? Día miércoles, bueno, recuerden entonces que tenemos el test. Formen los grupitos ustedes, máximo 4 personas. Máximo 4. Claro. El LP no, porque el LPN sería. Correa y cadenas es lo que controlamos el día miércoles. Bueno, ya me dio ya. Ya no. Podemos hacer cuadernos. Recuerden traer las tablas. No se olviden de traer las tablitas.